¿Qué tal? Soy el doctor Michel Blecaso, soy especialista en aparato digestivo y hepatología. Realizo mi práctica clínica habitual en el Centro Médico Tecno en Barcelona. El día de hoy tenemos el honor de estar acompañados por el doctor José Altamirano, el cual también es especialista en aparato digestivo y hepatología, y que bueno, te dejo que te presentes, José. Hola, ¿qué tal? Yo soy José Altamirano, soy especialista en aparato digestivo y hepatología y llevo la práctica clínica de metabolismo, clínicas de metabolismo y hepatología en el Hospital Quirón Salud Barcelona, Hospital de Xeus de Barcelona y en la Clínica Corachán, en la unidad de metabolismo. Y José, ahora hablando un poco más a nivel básico de la enfermedad, ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales se produce un hígado graso? La fisiopatología del hígado graso es compleja. Es compleja porque no viene en un solo sitio. Es una enfermedad que, como bien dijimos, tiene múltiples factores de riesgo y hay múltiples hits para que se produzca el hígado graso. Uno de ellos, principalmente, es el estrés oxidativo que produce el aumento de la grasa disponible a nivel del hígado. Esto directamente a lo que conlleva es a un mayor acúmulo de ésteres de triglicéridos y colesterol dentro del hígado y posteriormente ello lleva a una inflamación. Por otro lado, y recientemente también se ha demostrado, ¿no?, las viejas hipótesis que hablaban de los cambios a nivel del microbioma como uno de los factores predisponentes para todo ello. En la actualidad existen muchos estudios, diversos estudios en donde se comprueba y dan evidencia sólida, robusta, de que la presencia de disbiosis a nivel del tubo digestivo puede alterar las uniones de los enterocitos, haciendo transmigrar productos bacterianos desde la luz intestinal por la vía de circulación a nivel portal y llegar al hígado. Y esto produce una activación también de todos los mecanismos inflamatorios a nivel hepático y a su vez también de un mayor aumento de la grasa a este nivel. Y finalmente, todos estos mecanismos echan a andar una cascada de sustancias inflamatorias que activan a las células productoras de fibra en el hígado, a las células hepáticas estrelladas. Y es así como progresa la enfermedad. Y una vez que tenemos a una persona con hígado graso, ¿qué es lo primero que le podemos ofrecer para ayudarle a mejorar la grasa en el hígado o, en su vez, si tiene un daño más avanzado, pues el grado de fibrosis? Definitivamente el tratamiento del hígado graso metabólico se ha de dividir en dos grandes escenarios. Aquellos pacientes que tienen un hígado graso metabólico no complicado y aquellos pacientes que ya están presentando inflamación o están presentando fibrosis. En general, el abordaje en global de los dos grupos es con cambios del estilo de vida. Hay que recomendarle al paciente que pierda peso. Está muy bien descrito que una pérdida de más del 5% de peso, entre un 5 y un 10% de peso, logra mejorar la esteatosis simple, y aquellos pacientes que pierden más del 10% de peso logran mejorar incluso la esteatohepatitis, la inflamación de esta grasa que está dentro del hígado, y la fibrosis. El paciente con un hígado graso metabólico simple, con un cambio de estilo de vida, pérdida de peso y ejercicio, no son pacientes que regularmente mejoran. En el caso de los pacientes que ya tienen una complicación por la presencia de la grasa en el hígado, sí que existen fármacos que están recomendados por las guías internacionales tanto para pacientes diabéticos como para pacientes no diabéticos para poder tratar esta complicación. Estoy hablando en concreto de la presencia de inflamación, la esteatohepatitis. En el caso del paciente diabético siempre se recomienda optimizar el control de la glucemia, optimizar el control de la diabetes y además puede llegar a estar recomendados algunos antidiabéticos, ¿no?, que sensibilizan a esta insulina, ¿no?, a la insulina que normalmente la vía de señalización de la insulina está alterada en ellos, y este es el caso de la pioglitazona. En el caso de los pacientes no diabéticos sí que existen antioxidantes, ¿no?, muy potentes, como es el caso de la vitamina E, ¿no? En estos casos estaría indicado, por ejemplo, suplementar con dosis altas de vitamina E a estos pacientes para que disminuyan un fenómeno que se llama estrés oxidativo y de manera secundaria disminuyan esta inflamación. Finalmente,
¿Y la vitamina E para todos los pacientes o hay algunos que, digamos, no se puede utilizar la vitamina E? Anteriormente, esta es una muy buena pregunta. Anteriormente, cuando se empezó a suplementar la vitamina E en estos casos, había ciertas dudas de si dosis altas de vitamina E puede ser peligrosa, porque hubo algunos reportes de enfermedades de tipo isquémica y hemorrágica del sistema nervioso central, e incluso en algunos pacientes que tenían cáncer de próstata. Pero en los últimos metaanálisis que se han realizado, tal parece hay muchos factores de confusión que no se analizaron y no es muy claro que exista una contraindicación. Sí que se ha evaluado también la suplementación de vitamina E en pacientes que tienen un hígado graso no complicado, que no tenga esteatohepatitis, y hay resultados que indican que pueden ayudarnos a disminuir también la moderada inflamación que puedan tener estos pacientes, disminuyendo los niveles de enzimas hepáticas durante el tratamiento. O sea que lo podríamos utilizar tanto los que ya tienen progresión de la enfermedad como aquellos que todavía no han llegado a presentar progresión de la enfermedad, pero en forma preventiva también. Bueno, en definitiva, las guías tanto norteamericanas como las guías europeas es cierto que la indican para pacientes que tienen NASH, que tienen esteatohepatitis, pero existe evidencia que avala a favor del uso de este tipo de suplementos para el otro grupo de pacientes. Y a nivel de otros productos nutracéuticos, que hay evidencia que hable a favor de utilizar estos productos con respecto al, por ejemplo, lo que hablabas, es un eje muy fundamental, ¿no? Entre el eje entre el hígado y el intestino. Definitivamente, los tratamientos que van dirigidos a la modificación del microbioma son una realidad. Ahora mismo existen múltiples tratamientos que pueden modificar el microbioma y que afectan de manera positiva a pacientes que tienen el hígado graso. Uno de ellos, por ejemplo, son los probióticos y los simbióticos. La evidencia que tenemos actualmente es tan grande que incluso tenemos dentro de la pirámide de la medicina basada en evidencia, tenemos metaanálisis que son la cumbre de todo esto, que avalan a favor, ¿no?, de poder tratar a estos pacientes que tienen un hígado graso metabólico con este tipo de productos. Existe evidencia que habla de mejoría tanto del componente inflamatorio medido por enzimas hepáticas, de mejoría incluso del componente de cantidad de grasa, es decir, de mejoría de la esteatosis y de mejoría del impacto de todo esto, porque existen algunos estudios que incluso han mostrado una mejoría de la fibrosis en este grupo de pacientes. Pero sí, creo yo que el eje hígado y intestino es fundamental. ¿Y algún otro producto que pueda servir sobre riesgo cardiovascular que podamos utilizar también en estos pacientes? Hay productos varios para el riesgo cardiovascular. A nivel nutracéutico se han recomendado múltiples productos que pueden modificar el perfil cardiovascular de ciertos enfermos, ¿no? Tanto a nivel de dislipemias, colesterol, triglicéridos, ¿no? Pero en concreto hay algunos otros como resveratrol, por ejemplo, que es un polifenol que sí que ayuda a mejorar el perfil cardiovascular de los pacientes a los que se les puede dar. También es cierto que hay datos controvertidos, pero en dosis bajas el resveratrol ha demostrado mejorar el perfil cardiovascular de los enfermos que sufren, por ejemplo, de dislipemias y hipertensión, y en el caso del grupo de pacientes con hígado graso metabólico existe alguna evidencia de ensayos clínicos en donde sí que es cierto que ha logrado mejorar la cantidad de la esteatosis y ha logrado mejorar el perfil de lípidos de estos pacientes. Sí, cuando vemos cómo nos explica el doctor Altamirano todo demás de forma más integral es importante, ¿no? Pero no es solamente el punto de vista del hepatólogo, no es el punto de vista del cardiólogo. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes al final de hígado graso igual no se van a morir de una cirrosis, sino una gran cantidad de pacientes igual van a fallecer de enfermedades cardiovasculares. En definitiva, ¿no? Los hepatólogos normalmente estamos acostumbrados a ver al paciente ya un poco más avanzado, más terminal, pero es que estos pacientes, y esto lo digo yo siempre que hablo con un paciente que tiene un hígado graso metabólico, siempre le pongo el ejemplo de que me diga si va a vivir 100 años y entonces me preocuparé mucho de su hígado.
Estos pacientes, en definitiva, no llegan a ser tan longevos si no se cuidan, porque durante el camino de la enfermedad metabólica de la cual sufren, presentan episodios mayores cardiovasculares. Y esto les produce la mayor mortalidad a estos pacientes. Hasta un 80% de ellos, dentro del camino de la historia natural de la enfermedad, si no incidimos en ella, pueden presentar este tipo de eventos. Por eso es muy importante encontrar tratamientos que puedan influir en todos los espectros de la enfermedad, en todas las vías de la fisiopatología, para no solamente, bueno, somos hepatólogos y vamos a enfocarnos solamente en el hígado, ¿no? Porque como has dicho, es una enfermedad que es multisistémica y no es solamente un hígado, un intestino, un corazón, una enfermedad vascular. No, para una enfermedad con múltiples factores de riesgo y con múltiples eventos fisiopatológicos que la producen y que hacen que empeore, se necesita definitivamente un tratamiento multidisciplinar, un abordaje multidisciplinar y probablemente, ¿no?, tratamientos que tengan múltiples dianas terapéuticas. Con Care Biotech contamos con un nuevo producto nutracéutico que es el Metaboc. ¿Nos podrías contar un poco acerca de los componentes de Metaboc? Tal y como comentábamos, Metaboc es un producto que viene a suplir una necesidad que es la ausencia de tratamiento para aquellos pacientes que tienen un hígado graso no complicado, pero más aún para aquellos pacientes que pueden tener un hígado graso que está en vías de complicación, en vías de inflamación. Los componentes que tiene Metaboc están diseñados basados en la fisiopatología de la enfermedad, y tratamos de abarcar, cuando hablas de fisiopatología, la gran cantidad o todo el espectro de la enfermedad. Metaboc cuenta con un porcentaje de tratamiento dirigido o con diana al microbioma, y en este caso está compuesto por simbióticos. Todas y cada una de las cepas que se contienen en Metaboc están publicadas previamente y están avaladas dentro de los grandes metaanálisis que se han realizado. Además cuenta con inulina, que es un antioxidante per se y un antiinflamatorio también de las células intestinales para prevenir toda esta disbiosis y ayudar al componente de la disrupción que hay del eje hígado-intestinal. Metaboc, por otro lado, tiene dos grandes antiinflamatorios y antioxidantes hepáticos. Por un lado cuenta con vitamina E y además cuenta con una de las grandes pilares de la nutracéutica en el tratamiento del hígado graso, en este caso la silibrina. La silibrina con la que cuenta Metaboc es una de las silibrinas más estables que existen y una de las que mayor biodisponibilidad tiene. Esto es muy importante al momento de dar este tipo de tratamientos nutracéuticos y de suplementos en este tipo de pacientes, porque recordemos que el hígado recibe el gran porcentaje de nutrientes por vía portal, y en este caso la silibrina con la que cuenta Metaboc tiene una disponibilidad de arriba del 80% en dosis por vía portal. Y finalmente, Metaboc también cuenta con resveratrol, con una dosis modesta de resveratrol para tratar de ayudar también a suplementar o a paliar a aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado. Y como antes habíamos comentado, no solamente dar vitamina E como antioxidante, sino también las dosis son importantes. Al respecto, Metaboc, ¿qué dosis lleva? ¿Son las dosis recomendadas o avaladas? Ciertamente Metaboc tiene este tipo de diversidad, porque la dosis que lleva Metaboc, si bien no es la dosis total recomendada para una esteatohepatitis, no es la recomendada para un hígado graso metabólico complicado, lleva casi la mitad de la dosis de todo esto, y probablemente es uno de los compuestos que más vitamina E en el mercado llevan, dirigidos al hígado graso metabólico. Cuéntanos acerca de un producto que se ha utilizado durante cientos de años, como es la silimarina. ¿Qué papel tiene en el tratamiento del hígado graso? Silimarina es un polifenol, también es el extracto del cardo mariano, es el extracto que más se ha utilizado probablemente como uno de los tratamientos naturales en hepatología, e inicialmente se utilizó
como un antioxidante antiinflamatorio para enfermedades hepáticas, ¿no? Dado que la silimarina tiene un efecto de aumento de glutatión a nivel de la célula hepática, promueve un estado de bienestar oxidativo, ¿no? E inflamatorio dentro de la célula hepática, y también existe una evidencia de que silimarina puede llegar a ser incluso antifibrogénico en algunas enfermedades hepáticas crónicas. En el contexto del hígado graso metabólico, silimarina tiene evidencia, hay evidencia que la verdad lleva a confiar en el tratamiento con este tipo de suplemento al grupo de pacientes con hígado graso metabólico a nivel inflamatorio. Principalmente los ensayos clínicos que se han realizado con silimarina han demostrado beneficio en este sentido, ¿no? A nivel analítico sí que es cierto que las enzimas hepáticas disminuyen en el grupo de pacientes tratados con silimarina de manera crónica. Una de las cosas que pensamos que es muy importante, sobre todo en la adherencia a los pacientes, es el que un paciente no tenga que tomarse 10 pastillas o 10 cápsulas para lograr abarcar todo el espectro terapéutico. Yo creo que con Metaboc, al tenerlo todo en una sola cápsula, podríamos mejorar la adherencia terapéutica de estos pacientes. Hay que pensar que estamos hablando de un grupo de pacientes con un riesgo metabólico y cardiovascular elevado que seguramente ya estarán medicados por otras cosas, ¿no? Y el hecho de agregarles algún tipo de suplemento nutracéutico para tratar de mejorar un poco más todo el componente que tiene el metabólico, si lo haces por separado, la adherencia del paciente pues caería bastante, ¿no? En este caso Metaboc cumple con ese requisito, ¿no? Y ciertamente reúne varios de los suplementos que se ha demostrado que pueden dar un beneficio agregado, ¿no?, a los tratamientos de estos pacientes. Los pacientes, aparte de que tendrán sus antihipertensivos, antidiabéticos, tanto orales como insulina, ya tienen muchas más polifarmacia que preocuparse, pues que esto no sea, ahora tienes que tomarte 5 suplementos diferentes, y bueno, no puedes tener todo en una sola cápsula que mejora la adherencia terapéutica. Pues agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros para esta entrevista y que nos hayas podido explicar toda la fisiopatología y el tratamiento, prevalencia de la enfermedad, y yo creo que pues, nos estaremos viendo muy pronto.